En el corazón de Estambul, a orillas del majestuoso estrecho del Bósforo, se alza imponente el palacio de Topkapı, un laberinto de piedra y opulencia donde los ecos del Imperio Otomano aún resuenan en cada pasillo de mármol. Corría el año 1929, cuando un grupo de historiadores y teólogos turcos, encargados de la colosal tarea de catalogar los vastos e inexplorados archivos imperiales para transformar el palacio en un museo moderno, se topó por accidente con un objeto que desafiaría todo lo que la ciencia y la arqueología creían saber sobre la historia de la humanidad. Oculto entre manuscritos polvorientos, códices olvidados y reliquias que no habían visto la luz en siglos, reposaba un trozo de piel de gacela cuidadosamente enrollados. Al desenrollarlo con extrema delicadeza bajo la tenue luz, los académicos descubrieron un mapa de navegación trazado con una precisión asombrosa, decorado con vibrantes tintas que milagrosamente habían resistido la degradación del tiempo. Era una carta náutica fragmentada, datada explícitamente en el año 1513. Su autor estaba claramente identificado: Ahmed Muhiddin Piri, inmensamente más conocido como Piri Reis, un legendario almirante, corsario y prodigioso cartógrafo al servicio del Imperio Otomano. Lo que aquellos eruditos sostenían temblorosamente no era un simple artefacto del pasado, era un rompecabezas cartográfico imposible, un documento anacrónico que amenazaba con hacer tambalear irreversiblemente los cimientos de la cronología oficial humana. Piri Reis era un erudito que, gracias a su privilegiado estatus dentro de la corte, obtuvo acceso ilimitado a la Biblioteca Imperial de Constantinopla. Allí dedicó años a compilar los saberes esotéricos y geográficos milenarios de civilizaciones extintas, antes de ser trágicamente ejecutado por orden del sultán. El fragmento que sobrevivió milagrosamente hasta nuestros días, y que representa aproximadamente un tercio del deslumbrante mapamundi original, es una verdadera obra maestra absoluta de la cartografía premoderna. A simple vista, el pergamino muestra con un asombroso grado de detalle las intrincadas costas occidentales de Europa, la península ibérica y el norte de África, territorios que eran bien conocidos por los marineros de aquella época. Pero esa es dirigir la mirada hacia el extremo oeste y el profundo sur, donde el documento abandona de manera abrupta los cómodos márgenes de la historia documentada para adentrarse en el sombrío reino de lo inexplicable. La costa oriental del continente sudamericano está dibujada con un nivel de exactitud topográfica y proporcional que resulta absoluta y matemáticamente anacrónico para el año 1513. Hay que recordar que Cristóbal Colón había tropezado accidentalmente con el Nuevo Mundo apenas 21 años antes de la creación física de este mapa, y las exploraciones formales de la costa atlántica sudamericana estaban en pañales. Y sin embargo, ante la mirada atónita de los expertos contemporáneos, allí estaban perfectamente trazados los complejos deltas de inmensos ríos como el Amazonas y el Orinoco, junto con islas recónditas y ensenadas complejas que las flotas europeas tardarían décadas en documentar de manera oficial. Más desconcertante y reveladora aún es la innegable presencia de una vasta e imponente cordillera dentada en el profundo interior del continente sudamericano, que numerosos expertos identifican sin titubear como los majestuosos Andes. En aquel entonces, el vasto océano Pacífico y las colosales montañas que flanquean su costa oriental seguían siendo un misterio absoluto, un rumor inexistente para Occidente. ¿Cómo pudo un almirante otomano ilustrar con semejante detalle un continente inmenso que aún no había sido explorado? Pero el verdadero misterio, la anomalía insoportable que ha consumido las carreras de brillantes investigadores, geólogos audaces y tenaces historiadores alternativos, reside en la parte inferior del viejo pergamino de piel de gacela. Extendida majestuosamente a lo largo de todo el margen sur, y conectada de forma inmensamente intrigante al extremo inferior de América del Sur, se encuentra una masa terrestre colosal y continua. Esta enigmática masa está delineada con absoluta claridad topográfica mediante profundas bahías, cabos escarpados y un rosario inconfundible de islas adyacentes. Esta geografía específica fue identificada en la década de 1950 por el historiador Charles Hapgood como la indiscutible costa de la Antártida, específicamente la remota y gélida región conocida hoy como la Tierra de la Reina Maud. La historia ortodoxa sostiene inflexiblemente que el desolado continente helado no fue avistado de forma oficial por primera vez hasta el año 1820.
Eso representa un abismo insalvable de más de 3 siglos de diferencia cronológica entre el trazado meticuloso del mapa de Piri Reis y el supuesto descubrimiento de la Antártida. No obstante, el verdadero golpe de gracia para la arqueología tradicional es que la costa antártica dibujada con destreza en el documento otomano se muestra completamente libre de hielo. No se trata en absoluto de un contorno difuso, sino de una representación topográfica sumamente detallada de altas montañas subglaciares y valles fluviales profundos en un territorio que hoy ha estado sepultado implacablemente bajo kilómetros de hielo aplastante. Hapgood descubrió con enorme estupefacción que el cartógrafo antiguo utilizaba principios muy avanzados de trigonometría esférica, logrando proyectar la curvatura real de la Tierra con precisión impecable. Para evitar las trampas de la mera especulación, el profesor envió todos sus sorprendentes hallazgos directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los rigurosos especialistas militares compararon el documento cartográfico antiguo con los perfiles sísmicos modernos del Año Geofísico Internacional de 1958, concluyendo sorprendentemente que la línea costera dibujada coincidía con la topografía subglacial oculta. Esta rotunda confirmación empuja violentamente la fecha de la última vez que esa masa terrestre pudo ser vista sin hielo a un periodo prehistórico remoto de entre 6.000 y 12.000 años atrás. El asombro sin precedentes que suscitó esta asombrosa teoría capturó profundamente la inestimable atención de Albert Einstein, quien, fascinado por el rigor lógico y matemático del trabajo de Hapgood, accedió de manera personal a redactar el prólogo de su polémico libro. En su reflexivo preámbulo, Einstein reconoció sin ambajes que la idea de que ocurrieran desplazamientos masivos en la corteza terrestre era una hipótesis fascinante que merecía ser investigada a fondo y libre de prejuicios dogmáticos. Que una mente del prodigioso calibre de Einstein validara la seriedad de estas investigaciones subraya la innegable gravedad del misterio que plantea el documento turco. Ante esta abrumadora evidencia, la pregunta ineludible reverbera: ¿de dónde sacó el almirante otomano esta información tecnológicamente imposible? Afortunadamente, Piri Reis fue inmensamente meticuloso al documentar sus fuentes. En unas detalladas notas marginales, confiesa honestamente que él mismo no exploró esas lejanas tierras del sur, sino que sintetizó unas 20 cartas náuticas muchísimo más antiguas. Menciona haber usado mapas capturados a los imperios ibéricos, pero sus referencias a antiquísimas fuentes orientales que datan de la época de Alejandro Magno abren una puerta vertiginosa hacia un pasado humano olvidado. Esto implica firmemente que el conocimiento plasmado en la piel de gacela no es producto del descubrimiento renacentista europeo, sino la herencia fragmentaria de una avanzada civilización marítima tristemente perdida. Como era enteramente previsible, la comunidad científica ortodoxa opuso una feroz resistencia, argumentando con vehemencia que la masa terrestre inferior no es en modo alguno la Antártida, sino la teórica Terra Australis Incognita, una extensión puramente imaginaria heredada de los griegos para equilibrar estéticamente los continentes del hemisferio norte. Según esta estricta visión conservadora, cualquier increíble coincidencia topográfica con las ocultas montañas subglaciares es solo un masivo y fortuito accidente cósmico, argumentando que el almirante otomano simplemente se quedó sin espacio físico en el pergamino y distorsionó la geografía de Sudamérica de forma horizontal hacia el este. Sin embargo, para los millones de curiosos e investigadores de mente abierta de todo el mundo, estas explicaciones puramente conservadoras y convencionales resultan profundamente insuficientes y en cierto modo bastante desesperadas. El análisis físico, trigonométrico y geométrico del propio mapa otomano presenta innumerables detalles matemáticos sublimes que desafían frontal y furiosamente toda explicación mundana. Cuando el antiguo dibujo se proyecta con cuidado sobre un plano moderno y computarizado, utilizando para ello la avanzada trigonometría esférica contemporánea, asombra descubrir que el centro geométrico de la proyección matemática original parece situarse misteriosamente cerca de la ciudad antigua de Siena, en el antiguo Egipto. La inmensamente compleja red de líneas directrices demuestra sin tapujos un entendimiento geodésico supremo e insuperable que requiere de manera indispensable haber podido observar analíticamente el planeta Tierra desde una lejana perspectiva casi cenital, exigiendo un sistema de triangulación matemática intercontinental capaz de corregir eficientemente las deformaciones al proyectar una esfera en un papel plano. ¿Quién?
Hace ya decenas de miles de años, tenía la sofisticada infraestructura civil y el abrumador genio intelectual para embarcarse de lleno en un proyecto cartográfico de proporciones tan faraónicas. El mapa guarda un triste silencio sobre la verdadera identidad de sus brillantes arquitectos prehistóricos. Hoy en día, el invaluable pergamino descansa en la sagrada oscuridad del majestuoso palacio de Topkapi, guardado en cajas climatizadas de alta tecnología. Sin embargo, su enorme sombra conceptual se proyecta hoy más intensamente que nunca sobre todo el mundo académico. Sigue siendo el máximo y más deslumbrante artefacto histórico fuera de su tiempo, una auténtica piedra de roseta de la geografía antigua que desafía la cómoda complacencia de la historia humana oficial. El enigmático mapa nos recuerda de la forma más visceral lo dramáticamente poco que sabemos aún sobre las oscuras eras de nuestro planeta y la fragilidad del conocimiento humano. Nos pide a gritos que abracemos con total humildad la aterradora y majestuosa posibilidad de que no somos de ninguna manera los primeros en haber caminado y mapeado meticulosamente las maravillas de este enigmático y vasto mundo, forzándonos a cuestionar nuestra realidad.